Hola, gente amiga del 12. Abordamos el conmocionante caso del crimen del exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner e imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas con el analista Claudio Fantini, un tema que ha generado muchísimo debate político, ¿no? Una conmoción política, Claudio. Así es, Federico. Un gusto tenerte acá. El gusto es mío, Federico. Bueno, a las pocas horas de que se encontró el cuerpo del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, varios referentes del principal espacio opositor publicaron un documento que hablaba de la gravedad institucional que según ellos tenía este crimen y de la necesidad de que el caso no sea investigado por la justicia ordinaria de Santa Cruz. Este pronunciamiento opositor fue considerado por el presidente Alberto Fernández algo canallesco. ¿Fue canallesco? ¿Cuál es tu mirada? Yo diría, Federico, que fue irresponsable y negligente. Y las razones por las que fue irresponsable y negligente la dan muchos de los dirigentes, muchas de las grandes figuras de la oposición, que no parecen haber dado un consenso. No fue un documento que salió claramente consensuado, sino más vale entre gallos y medianoche, ¿no? Por lo tanto, es más rápido. Demasiado rápido para la gravedad del caso, ¿no? Y los dirigentes, empezando por aquellas figuras de Juntos por el Cambio que están gobernando, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, otras figuras de su gobierno, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el gobernador de Mendoza, otras figuras que son muy relevantes y que no están gobernando, pero siempre se caracterizaron por ser dialoguistas y equilibrados. Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal, el cordobés Mario Negri, ¿no? Sus firmas no aparecen. No parece que hayan llegado Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Alfredo Cornejo, que claramente son los impulsores y los autores de ese documento, no parece que hayan llegado a tener un claro consenso del resto de la dirigencia o de las figuras más importantes, ¿no? Y yo creo que esas figuras importantes, caracterizadas además por ser equilibrados y responsables, por lo menos más que Patricia Bullrich y que este último tiempo Mauricio Macri, o el mismo Cornejo desde que hace planteos como la posibilidad de la secesión de Mendoza, ¿no? O sea, digamos, uno está frente a pronunciamientos de un calibre, ¿no? Que no pueden más que generar niveles de tensiones preocupantes y cargados de riesgo, ¿no? Por eso yo lo califico por lo apresurado, demasiado rápido para un hecho tan grave. Todavía estaba caliente el cadáver de la víctima, ¿no? Y ya hubo este documento donde lo grave es que insinuaba, de algún modo se insinúa, un vínculo con Cristina Kirchner, ¿no? En ese Entre el sentido, crimen y la expresidenta y actual vicepresidenta. En ese sentido, el pronunciamiento de Alberto Fernández tiene alguna lógica, pero yo creo que ni tiene autoridad moral para calificarlo de canallesco, ni él ni el grueso de la dirigencia kirchnerista, y no tienen autoridad moral porque claramente canallesco fue haber asociado al gobierno anterior con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Aquella sí fue una jugada claramente canallesca. Esta fue irresponsable y negligente, el documento, digo. Pero canallesco, no. No tienen autoridad moral los que usaron ese término y a la vez yo creo que no es canallesco porque no es descabellado. ¿Y en qué sentido no es descabellado el documento? No es descabellado en el sentido de vincular el hecho con la causa. Nadie puede estar seguro que el hecho tenga que ver con la causa, pero no es descabellado vincularlo con la causa. Sí puede ser irresponsable vincularlo directamente con una de las personas involucradas en la causa, la actual vicepresidenta. Claro. Pero con la causa no es irresponsable, no es descabellado por una serie de razones. Primero, la víctima trabajó para Néstor Kirchner primero y para Cristina después desde el origen.
Fue de Santa Cruz a la Casa Rosada con ellos. Cuando uno ve la historia de ese vínculo, la ve desde el origen. ¿El origen de qué? Del poder político y de la fortuna del matrimonio Kirchner. Él estuvo desde que comenzó a amasarse ese poder político y esa fortuna. Segundo, él también acrecentó su fortuna. Extrañamente. Por lo menos no del todo claramente para lo que eran sus funciones y los sueldos que se supone que tiene una persona que cumple esas funciones, ¿no es cierto? Esa es la segunda razón, el enriquecimiento de la propia víctima a lo largo de esa carrera como colaborador del matrimonio presidencial, ¿no es cierto? Y tercero, era un arrepentido en ese proceso, imputado, arrepentido en ese proceso. Otra razón más, la fiscal que queda a cargo de ese crimen es la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que a su vez era hermana de Néstor Kirchner y cuñada de la vicepresidenta. Por lo tanto, a cargo de dilucidar ese crimen queda la fiscal que es sobrina de la presidenta. Por lo tanto, pronunciar una preocupación al respecto, descabellado no es, aunque sea imprudente e irresponsable, insinuar un vínculo tan desde un primer momento, con el cadáver aún caliente, aún tibio, con tal o cual persona, en este caso con la vicepresidenta. Y finalmente no es descabellado porque lo sugiere también la primera impresión que describen los investigadores en el escenario del crimen. ¿Y qué muestra esa primera impresión? Esa primera impresión, Federico, muestra, por ejemplo, que al crimen no lo habría cometido uno, sino varios. O por lo menos, en el escenario del crimen, a la hora de producirse, en el momento de producirse el asesinato, no había una sola persona, sino varias. Normalmente en los crímenes que tienen que ver con relaciones sentimentales o sexuales, llamados antiguamente crímenes pasionales. Los llamados antiguamente crímenes pasionales, el asesino es uno. El que está en el escenario del crimen con la víctima es uno. No tiene cómplices. Sí. No tiene, acá había varios. Eso ya por lo menos es una primera impresión que sugiere algo. Segundo, quienes estaban, esos varios que habrían estado en el escenario del crimen, no eran marginales, no era gente desesperada por un poco de dinero, ¿no? Que habrían cometido un crimen por un puñado de dólares o por varias decenas de miles de dólares. No, eran gente de familias acomodadas, de familias influyentes, de buena posición social. Era gente que, si robaba, no iba a ser un puñado de dólares, ni siquiera varias decenas de miles de dólares. Si cometieron semejante crimen, seguramente es porque vislumbraban la posibilidad de hacerse de una cantidad de dinero más que normal, descomunal. Descomunal. Fortuna que o conocían, o sospechaban, o intuían de alguna manera existían en propiedad del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner. O por lo menos que el secretario conocía o sabía dónde estaría. Bueno, se lo vincula automáticamente con el mito o la verdad de las bóvedas, de un dinero oculto en algún lugar, ¿no es cierto? Hay mucha versión sobre que hay una gran cantidad de dinero oculta en un lugar. Finalmente, eso que yo digo que sugiere la primera impresión de los investigadores en la escena del crimen, también lleva a mostrar que descabellado no es. Suponer que tiene un vínculo con la causa, repito, no con tal o cual persona de la causa, sino con la causa. ¿Por qué? Y porque la muerte no fue de un cuchillazo o de un golpe o de un estrangulamiento en el marco de una pelea o de un balazo, uno o dos balazos que pudieron ser más que premeditados, fruto de una riña o de un estallido de ira, pero momentáneo y espontáneo. No, acá todo sugiere, sobre todo el cuerpo de la víctima, que hubo tortura, que hubo
una sesión de tortura que terminó en el asesinato. Y cuando hay tortura previa, normalmente, como se hacía en las mazmorras de las dictaduras cuando se torturaba a disidentes, lo que se quiere es una información. ¿Qué información podían estar queriendo sacarle? ¿No? ¿Qué información podía ser tan importante para gente que no es pobre, que no es marginal, que pertenece a familias acomodadas y con influencia, que tiene una buena situación económica? ¿Qué otra cosa si la víctima a la que torturaron era un supuesto conocedor de secretos archimillonarios, que obtener información sobre cómo acceder a esas cifras descomunales? O sea, incluso la primera impresión de los investigadores en el escenario del crimen, al ver nomás el cadáver, o sea, verificar que hubo tortura, se presenta como un indicio que nos permite por lo menos suponer que vincular el hecho con el crimen, no asegurar el hecho con la causa en la que estaba imputado. Claro, no asegurar que está vinculado, pero vincular o suponer que puede estar vinculado con la causa de descabellado no tiene nada, Federico. Claudio Fantini, un placer. El gusto es mío. Hasta cualquier momento.